Amado Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias, papito lindo, por darnos oportunidad, Señor, de llegar hasta tu trono de gracias, Señor. Esta mañana venimos con profundo amor, Señor, y con profunda fe, Señor, confiando en que tú, Padre Santo, tienes todo bajo control, Señor. Gracias por permitirnos un día más, Señor. Te rogamos, Dios, que nos ayudes y nos bendigas, Señor, y nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Le damos la bienvenida a todos y venimos leyendo el libro de Marcos y hoy vamos a leer el capítulo número 4. Parábola del sembrador. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que sus brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo las parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Parábola de la lámpara. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Parábola de la semilla que crece. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche
sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma una espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Parábola de la semilla de mostaza. Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba sola con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Jesús calma la tormenta. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Bueno, este es el final del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, y en su encabezado habla acerca de la parábola del sembrador. La parábola también la comenta Mateo, pero la explicación que da Marcos es un poquito más clara, en el sentido de que cuando el Señor les explica a sus discípulos, empieza a hablarles acerca de las semillas, y cuando empieza a hablar acerca de la semilla que cae en el camino, representa a la gente que oye la palabra de Dios, pero enseguida viene Satanás y la quita. Aquí vemos a una persona, un culpable para esa semilla, y es Satanás. Después la otra que cae en tierra rocosa, son los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero no tienen raíces profundas y no duran mucho, porque cuando tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, inmediatamente caen. O sea que nos dejamos llevar por la carne, nos dejamos llevar por nuestros propios sentimientos. Así que la primera Satanás la quita, la segunda es nuestra debilidad, nuestra parte emocional, digámoslo así, ya depende de nosotros. La tercera semilla es la que representa la que caen entre los espinos, y representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, por el atractivo de la riqueza, por el deseo de otras cosas, así que no produce ningún fruto. O sea que esta tercera la quita básicamente el afán del mundo, el afán de conseguir cosas, el desplazar la presencia de Dios, el desplazar buscar de Dios por buscar riquezas, por buscar cosas que este mundo ofrece, y por estar buscando eso, esa semilla que está entre espinos no da fruto en ningún momento. Así que nos explica básicamente esto Marcos, que la primera Satanás se la lleva, la segunda nuestra propia carne, nuestro propio temor, nuestras emociones, la tercera se la lleva precisamente el mundo, que tiene un sistema que mete en la cabeza de todos el tener que conseguir dinero, o tener que vivir de una apariencia, o vivir de ciertos lujos, ciertas cosas que básicamente presentan para que nosotros seamos como el mundo lo quiere, y ese afán no nos deja que dé fruto esa semilla. Y la última pues es la que da semilla al 30, al 60 y hasta el 100%,
más numerosas de las que habían sembrado. Así que esta es básicamente esa parábola como la presenta Marcos. Después habla de la parábola de la lámpara. Y lo que es la lámpara es, dice el Señor, si alguien enciende una luz, una lámpara, en esa época recuerden que no existía la luz eléctrica que tenemos ahora, entonces ellos utilizaban lámparas de gasolina o de CPM o de petróleo o de aceite de oliva y la colocaban en un lugar donde alto, donde alumbre, porque no la van a colocar debajo, escondida para que no alumbre. Y el Señor se asemeja a esta lámpara como el reino de los cielos, porque simplemente estamos hablando en el Salmo 108, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Así que esa lámpara es la palabra de Dios, esa luz que nos guía a nosotros. Y el Señor dice que cuando nosotros prestamos atención y escuchamos esa palabra que Él tiene, cuando estamos atentos, Él nos va a dar ese entendimiento por medio del Espíritu Santo y aún nos dará mucho más por escuchar sus enseñanzas y nos dará más entendimiento. Así que usted y yo que estamos leyendo la palabra de Dios y que estamos tratando de entender, el Espíritu Santo nos promete, el mismo Jesucristo nos promete que nos va a dar más entendimiento, más discernimiento, porque esta palabra es luz a nuestro caminar. Así que pongámosle cuidado, pidámosle discernimiento al Señor para que el Señor nos hable y nos dé más entendimiento y nos dé más sabiduría para nosotros poder llevar esa luz al mundo que lo necesita. O sea, el mundo está a oscuras, está en oscuridad porque la luz de Dios se está opacando más y más y más, y nosotros tenemos que colocar esa luz bien en alto para que las personas conozcan del Señor. Después sigue hablando de una parábola de la semilla que crece, y lo que dice el Señor es que cuando una persona siembra, un agricultor siembra una semilla sin darse uno cuenta de día y de noche, así esté dormido o despierto, uno no puede hacer nada, porque el que da el crecimiento y el que da el brote de la semilla hasta que sea como un árbol es precisamente el Señor, de llegar hasta el punto de cosechar por sí sola, porque Dios tiene control de eso y Dios es el que da el crecimiento siempre. Así que nosotros lo que debemos de hacer es sembrar la semilla, que el resto lo da el Señor. De hecho, después sigue hablando acerca de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay, pero cuando crece se vuelve en un arbusto muy grande, y es lo que el Señor está hablando. O sea, el que prácticamente hace la obra es Dios. O sea, vemos cómo crece una planta sin necesidad de que la persona esté haciendo fuerza ni esté haciendo nada, sino que es Él, y el Señor es el que muestra a través de esta parábola de la semilla de mostaza que Él es el que da el crecimiento de todas las cosas. Después el Señor dice que emplea estas ilustraciones para enseñarle a la gente, para que puedan entendamos que nosotros no tenemos control de nada en este mundo, que simplemente nosotros debemos de hacer la obra de Dios y esperar el resultado, que el resultado lo da es el Señor. Por último, al atardecer el Señor le dijo a sus discípulos que cruzaran el lago y se fueran para el otro lado, y Él estuvo todo el día predicando, estuvo enseñando, estuvo haciendo la obra de Dios que le había encomendado el Padre. Y él empezó una tormenta muy feroz, pero como él estaba físicamente agotado, pues él se quedó dormido en la parte posterior de la barca, y su cabeza estaba recostado como una almohada, y los discípulos lo despertaron porque era una tormenta muy grande, era una tormenta que tenía muchos vientos y las olas estaban muy altas, y mire, lo más tenaz de todo es que ahí en esa barca iban pescadores, eran personas experimentadas que simplemente ya habían experimentado de pronto una tormenta así o qué sé yo, de pronto no una tormenta tan fuerte, pero lo más importante es que en esa barca estaba el Señor. Y cuando lo despertaron al Señor, el Señor reprende las olas, reprende los vientos, le dice silencio, cálmese, y se detiene inmediatamente la gran tormenta y hubo una gran calma. Y luego el Señor preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Así que el Señor nos hace esta
pequeña observación hoy. A veces estamos pasando por necesidades, a veces estamos pasando por momentos difíciles, a veces hay enfermedades, hay cosas que nosotros no podemos controlar, como los fenómenos naturales o las enfermedades de nuestros seres queridos. Y a veces hay momentos en que uno pareciera que el Señor estuviera dormido, pero cuando nosotros hemos invitado a Jesús a que suba a nuestra barca, que suba la barca de nuestra vida, la barca de nuestro hogar, de nuestra familia, nosotros tenemos que confiar en Él, que Él está con nosotros y Él no va a dejar que nosotros nos ahoguemos. Así que confiemos en el Señor a pesar de la situación difícil. Oramos por muchas personas de la iglesia, por amigos que están pasando por situación difícil de enfermedad, y creemos todos, mis nietos también están incluidos ahí porque están muy delicados, pero creemos en que Dios es suficientemente poderoso, suficientemente santo y poderoso para poder hacer que la tormenta se calme. Y en este momento declaramos en el nombre de Jesús que las personas que estén pasando por una situación difícil, por una tormenta, el Señor está ahí en la barca y el Señor va a calmar cualquier tormenta, cualquier enfermedad, cualquier cosa, porque tenemos fe y creemos que el Señor es quien dice que es el Señor de las tormentas, es el Señor de las enfermedades, es el Señor de las dificultades, porque Él está por encima de todo. Así que oremos con fe, creyendo en que Dios va a ayudarnos en todo momento y en toda situación, porque Él es veraz y Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse de sus promesas. Así que vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que hemos compartido en este día, Señor. Gracias, Señor, porque de verdad que hay momentos en que nos vemos muy preocupados por las tormentas, por las dificultades que tenemos día a día, Señor. Pero Padre, nos da la esperanza, nos da la fe y nos da la tranquilidad de que tú estás en medio de nosotros, Señor. Así que confiamos en ti, Señor. Declaramos, Padre Santo, de que tú, Señor, vas a calmar cualquier tormenta y vas a calmar cualquier situación que esté aquejándonos a cualquiera de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que nos bendigas y que nos acompañes el resto del día, nos fortalezcas y permitas, Padre Santo, de que cada uno de nosotros confiemos más en ti, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por explicarnos día a día tu palabra, Señor, y por hacernos tus hijos. Quedamos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.